Con José Carlos Requena, analista político que está con nosotros en Ampliación de Noticias. José Carlos, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Mónica, Fernando, Carlos? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, todo indicaría que no tienen los votos para una censura. Sin embargo, hay evidentemente un interés oculto político de remover los conchos, digamos, de moverle el piso al Ejecutivo, porque claro, la cartera de Economía es clave en una circunstancia como esta. Entonces, hay que separar la paja del trigo, quizá José Carlos, y hablar de lo que se ha hecho no bien o mal y la intención del Congreso o parte del Congreso, ¿no? Sí, efectivamente, creo que lo que mencionabas tú de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, creo que los observadores económicos, incluyendo el Consejo Fiscal, creo que han emitido opiniones de distinta naturaleza, y creo que las críticas deberían conducirse por ahí. Yo no he visto en el debate del viernes algo realmente técnico como para, digamos, como para que la interpelación que además tiene desde el 25 de junio estamos en esto, no hemos visto que haya el espacio para un debate técnico precisamente en la instancia del Parlamento. En consecuencia, creo que las críticas que se deben hacer, quizás sin dejar de utilizar el control político, deberían centrarse más en aspectos, digamos, deberíamos dejar a los expertos que hagan estas contribuciones, que de nuevo creo que hay ajustes importantes que hacer, pero no sé si el Parlamento haya sido, sea el espacio más propicio. Y hay que tener en cuenta también, tú mencionabas qué motivación del Congreso, no hay que perder de vista que está por discutirse el presupuesto público del año 2021, entonces todas las cosas que hagan pueden tener también alguna motivación en esa naturaleza, sea para, digamos, intentar remover a la ministra Alba de su puesto, o también para, utilizando, si quieres, como una para presionar. Para presionar, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que, efectivamente, yo no creo, Fernando decía, recordar este proverbio del río, yo no creo que sea el momento para hacer un cambio de esta naturaleza, no creo que se deba convertir al MEF en lo que han sido el Interior, PCM o MINSA, que han cambiado sucesivamente de manos en estos 6 meses que tenemos de pandemia, que se cumplieron ayer, de hecho, ¿no? Tanto en estos 3 sectores que he mencionado, hemos tenido 3 responsables en estos meses, y no creo que los resultados hayan sido los mejores. José Carlos, quería hacerte una pregunta desagradable, porque estamos haciendo un análisis político de lo que pasa dentro del Congreso, pero cuando uno lee la prensa, uno descubre en titulares de La República, por ejemplo, que el fundador y principal, miembro de Podemos tiene graves problemas judiciales y hay acusaciones contra él sumamente serias. El otro partido que está promoviendo la interpelación es la UPP, cuyo inspirador y fundador está preso por homicidio, 24 años. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre este ultrismo político, esta voluntad de no dejar títere con cabeza, y las dificultades judiciales de los dirigentes e inspiradores de ambos partidos que están por la censura? Bueno, ahí también creo que hay serias fallas de nuestro sistema político que hicieron posible que una agrupación como Podemos, que no ha aclarado bien su situación, recordarán ustedes que todo esto de los cuellos blancos empezó con un escándalo en la OMPE, en el que estuvo involucrado precisamente el fundador de ese partido. Entonces creo que hay cosas, lamentablemente no hemos puesto coto a eso, y claro, de pronto vemos que ocupan sitios en el Parlamento, y las agendas con excepciones, no hemos visto que haya realmente un ánimo de contribuir con mejorar la situación, digo, una contribución real de mejorar la situación de la población, ¿no? Yo creo que es más un espacio de recolección de popularidades y acumulación de capital político, y de alguna manera estamos como sociedad, me refiero, estamos formalizando esas agendas, y esa es una complicación que no hay que perder de vista, porque seguramente este partido y cualquier otro partido con una agenda subalterna puede reeditar un desempeño similar en las elecciones del 21.
Muy bien. José Carlos, ¿cuál cree usted que es la motivación real que mueve a este Parlamento a tomar una serie de decisiones diversas? No solamente hablo de la interpelación a la ministra de Economía, también otras normas que se han aprobado ya a nivel del Poder Legislativo y que son, al parecer, contrarias para el país. Le pido, por favor, que nos espere un minuto nada más porque tenemos que ir a la pausa y seguimos conversando con usted, por favor. De regreso, estamos aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con José Carlos Requena, analista político. Y Carlos había dejado planteada una pregunta sobre las motivaciones. Y evidentemente aquí lo que se pide es apuntar al sinceramiento de las mismas, ¿no? Que es lo que señalaba en corto nuestro compañero Carlos Villarreal. ¿Qué hay detrás? Bueno, mira, solo 4 cosas muy brevemente, Mónica. Lo primero es que este Congreso, guste o no, es la voluntad de la gente, y creo que ahí ha sido fundamental, por un lado, que el Ejecutivo abandone este espacio y que no presente lista, y por otro lado, que mucha gente vota sin pensar mucho. Yo no digo que, digamos, yo no desacredito las agendas y las preocupaciones de la población, pero creo que muchas veces... no sé, lo digo sobre todo por aquellos que suelen detestar al Congreso, y creo que es una institución que hay que preservar porque es clave para el equilibrio de poderes, que muchas veces no votan realmente con una absoluta claridad de por qué están votando. Si ahora incluso uno hace en sus círculos más cercanos una encuesta de por quién votó, creo que muy poca gente lo recuerda, y creo que es fundamental no ser consciente de esto. Lo segundo es que es muy difícil hablar de un conglomerado, son 130 voluntades, y creo que es clave distinguir aquellas personas que ingresan a la actividad política con el ánimo de servir, de aquellas que tienen alguna agenda oculta, que era por la que preguntaba Carlos, y ahí creo, entrando en la agenda, creo que no hay que perder de vista que hay una agenda electoral no solo en el año 21, sino en el 22, y muchas de estas personas provienen precisamente del espacio subnacional, y entonces pueden estar usando este espacio para luego, de alguna manera, beneficiarse del capital político que armen. Fíjese, perdón, José Carlos, perdón que le interrumpa, pero fíjese que hay un tema también, y hay congresistas que están preguntando si pueden ir a la reelección, ¿no? Ese es otro indicativo también. Bueno, sí, pues efectivamente, yo la verdad, soy de los que se oponían a que la reelección en el Congreso se elimine. Creo que el hecho de que haya la posibilidad de reelegirse muchas veces también hace que quieras tener una mejor función, pero quizás sí debían limitarse, pero lamentablemente en estos últimos años hemos avanzado hacia una agenda en la que, si ya estábamos mal, creo que lo que se ha hecho en los últimos años ha sido como el tiro de gracia para el sistema que estábamos procurando forjar, ¿no? Hace poco la congresista Monte hablaba de escombros, y creo que todo este periodo del 2000 al 2020 como que estuviéramos entrando a un cambio de régimen, ¿no? José Carlos, a propósito de la palabra escombros que tan oportunamente ha usado usted, el último artículo suyo en El Comercio hace notar de que hay fisuras en varios partidos. En el caso de la UPP quieren expulsar a un congresista, Mamani, y junto a él podrían salir otros. Hemos visto que hay deserciones en otros partidos, y todo esto a medida de que se acerca las fechas del calendario para las elecciones que se vienen generales. ¿Cómo interpreta usted el movimiento de fisuras que se está produciendo en algunos partidos representados en el Congreso? Bueno, creo que es parte, digamos, si uno compara, y ahí Carlos seguramente lo tendrá con mayor precisión, pero esto suele pasar, todas las bancadas empiezan juntas y terminan desperdigándose, ¿no? Es llamativo que en el caso de Somos Perú, que había sido una de las 3 bancadas que votaba cohesionadamente, esto esté empezando a darse. Eso tiene una relación con la Agenda 2021, podría tenerla, eso lo vamos a terminar de ver hacia fin de mes, en que vence el plazo para inscribirse a algunos partidos, pero creo que también es producto de partidos tan desinstitucionalizados que tenemos, ¿no? En que básicamente es, alguna vez el ex congresista Barba se refirió a su partido como una combi, pues de alguna manera terminan siendo algo así.
¿no? Bueno, lo que pasa es que las combis van contra todas las reglas, pero al final llegan a algún destino, o sea, o puede ser un destino mortal también. Pero lo cierto es que en el caso del Congreso, por ejemplo, el caso más notorio a mí me parece Acción Popular, teniendo en cuenta que alguna estructura pues debería tener Acción Popular a estas alturas después de décadas de vigencia. Y eso se pone en evidencia en cada momento. Acaba de haber un pleito entre uno de los representantes de Acción Popular y el gobernador de Cajamarca, y eso es público y notorio. O sea, son 130 voluntades, como bien decía, pero que hay motivaciones muy específicas y algunas muy subalternas, ¿no? Y ese es el problema que la gente además tiene que visualizar, porque aquí yo no veo partidos, yo lo que veo son inscripciones electorales, y ese es el problema, ¿no? Sí, efectivamente, ya que has mencionado Acción Popular, sí, es un partido que digamos, siendo el principal en el Parlamento en términos de bancadas al menos, sí desde el inicio ha existido esta fragmentación que muchos observadores atribuían al rol de los candidatos presidenciales, ¿no? Los 3 o 4 que se rumorea que podrían ser los candidatos presidenciales de esta agrupación. Si a eso le agregas algún tema burocrático en el que por lo menos los militantes del partido le atribuyen al jurado o no recuerdo bien a cuál de las instituciones electorales, pero digamos, hay una intranquilidad causada por una decisión del ente electoral, que no recuerdo bien a estas alturas si es el jurado o es la OMPE, pero muchos militantes atribuyen a un rol de estas organizaciones esta fragmentación que se vive. Habría que ver si eso es así o no, pero en cualquier caso es natural que en una agrupación política hayan tendencias, pero este tipo de enfrentamientos como el que tú has mencionado entre el señor Mesías y el congresista Salinas, creo que sí son bastante llamativos. Esperemos que de acá a fin de mes terminen de zanjarse, o por lo menos haya un camino a que se terminen de zanjar para no estar exhibiendo estas cosas de manera tan aireada, ¿no? José Carlos, quería preguntarle, nosotros estamos perplejos conversando cómo interpretar lo que pasa en el Congreso. ¿Cómo lo están haciendo los inversionistas, las agencias de notación financiera, la comunidad financiera internacional? Desdichadamente nuestro país necesita inversión privada y esa inversión viene también del extranjero. Y ha venido mucha porque dábamos confianza, porque nuestra economía era previsible. ¿Cómo pueden estar observando todas estas discusiones que tenemos entre nosotros y la incertidumbre sobre la cabeza de la ministra Alba, quienes no viven en el Perú y tienen que aconsejar si vale o no la pena invertir en nuestro país? Bueno, eso, ahí hace algunos días en una columna Juan de la Puente mencionaba este fin, digamos, porque había habido como que la economía avanzaba por una cuerda separada de la política, ¿no? Eso en estos últimos 2 o 3 años, sobre todo con este Congreso, eso como que se hubiera terminado y ya la política termina impactando severamente en la economía. Yo creo que los congresistas deberían ser conscientes de este impacto y al margen porque muchas veces algunos políticos se llenan la boca diciendo nosotros estamos queriendo defender a la gente y por eso pero en nombre de esas defensas, es decir, se han hecho barbaridades, ¿ah? Exacto, y es ahí donde yo iba, ¿no? Porque este entorno del que ha hablado Fernando es clave para poder seguir, digamos, para la reactivación va a ser clave la inversión que se genere. Y la inversión se genera solamente cuando las reglas están claras. Si van a ir cambiando o si van a estar haciéndose cosas inconstitucionales, como el tema de los peajes, por ejemplo, pues nos exponen a un entorno de gran intranquilidad que no creo que convenga al país en su conjunto. Creo que hay que mirar un poco todo el entorno en el que el país mueve y en el que el país va a procurar reactivar. Sí, claro, no se pueden seguir mirando el dedo gordo del pie, como están haciendo muchas veces los congresistas, en lugar de mirar lo que nos está pasando en el horizonte, y esa es una situación compleja que al final impactará en los más vulnerables, a los que ellos dicen quieren defender. Sí, creo que es clave que entender que el dinero no cae del cielo, que los ingresos y la riqueza se genera precisamente por los actores económicos. Muy bien. José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias, La Hora en Punto. Vamos a titulares y regresamos.